¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya, vamos a hablar sobre la práctica manual para elaborar los estados financieros, es decir, cómo uno o qué pasos debe seguir uno para poder hacer manualmente los estados financieros. Ya, bueno, ya habíamos hablado en anteriores clases sobre cómo tenemos que nosotros partir, es decir, la transacción que se identifica y justamente de ese suceso económico se formulan documentos como pueden ser facturas, contratos, informes técnicos, ahí está por ejemplo las boletas de depósito, todo eso se acopia y es el área contable, es el que tiene que agrupar y formular su comprobante de ejecución de gastos, si es un gasto, y si es un recurso, un comprobante de ejecución de recursos. Entonces, eso en cuanto a lo que son las transacciones, ya sea de tanto de disposición de recursos como también de percepción de los mismos. Pero, ¿qué pasa si existen otro tipo de transacciones? Por ejemplo, ajustes contables que se pueden dar. En algún momento podemos tener la necesidad de querer hacer ajustes contables emergentes de las variaciones que se están mostrando en estados financieros, entonces Nosotros vamos a tener que ya plasmarlo en un comprobante de registro en el sistema de gestión pública, que en este caso es el sistema de GISER, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer qué estados financieros tenemos que emitir y bajo qué formatos tenemos que emitir. No nos olvidemos de que para los estados financieros hay diversos formatos. Si hablamos solamente del estado de flujo de efectivo, encontramos el método de ingreso, el método de egreso. Pero ¿cuál es el que es afectado por el órgano del todo del sistema de control integrado? Habíamos comentado de que por la Resolución Suprema 28.21 del 31 de enero del 2007, el formato que se exige para el estado de flujo de efectivo es el método directo. Así como en ese formato que se referencia a estado financiero, también tenemos que tomar en cuenta bajo qué estructura tenemos que considerar nosotros lo que son los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos. El sistema contable, el sistema de gestión pública, está diseñado para poder formular conforme al formato que exigen las normas básicas. Pero ya cuando alguien quiere hacerlo manualmente, pues puede suscitarse el hecho de que no tengamos a disposición de nosotros el sistema informático, entonces vamos a tener que formular manualmente. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene en su página web, por ejemplo, modelos referenciales para las instituciones, ¿no? Es decir, hay modelos que se dan, digamos, un poco. Ahora sí, ¿me pueden escuchar bien o es que no se escucha? Alguien me dijo que no se escucha. ¿Cómo llega la señal? Por favor, confírmenme. Se le escucha lejos, Liz. A ver. Vamos a ajustar. A ver, ahora sí me pueden confirmar si están pudiendo escuchar. ¿Se escucha o no se escucha? Se le escucha, licenciado, pero hay momentos que se baja el volumen, se podría decir. Ya.
A ver, gracias por la ayuda. A ver, tenemos acá varias opciones para colocar, pero estamos viendo cuál es la selección. A ver, veremos acá cómo nos va. Ahora sí, creo que sí se escucha, ¿verdad o no? Sí, Licen, ahora sí. Ya, bien. Entonces les decía de que para poder formular los estados financieros nosotros tenemos que tener claro cuál es el formato que debemos emplear para poder estructurar los mismos. Entonces, en la página web del Ministerio de Economía hay formatos, modelos referenciales, pero eso tiene una base. O sea, una base me refiero a, hay una disposición legal que en sí define cuál es el formato, o sea, cómo deben exponerse los estados financieros oficialmente que van a mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En las normas básicas del sistema de contabilidad integrada se refiere que los estados financieros tienen que exponer cierta información. O sea, ya las normas básicas exigen en su contenido que los estados financieros, a ser reportados al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deben revelar información, exponer información en su contenido, tomando en cuenta cierta información. Entonces, ahora vamos a explicarles ese punto, ¿no? Entonces, voy a compartirles en este momento el contenido que hace mención. Entonces, estamos compartiéndoles, entonces esperemos que cargue, y bueno, ya cargó. Vamos a ir específicamente al artículo que hace mención sobre los estados financieros. Es decir, en el sistema de gestión pública, sí, inclusive en los clasificadores presupuestarios, podemos encontrar diversos formatos, ¿no? Por clasificado por objeto del gasto, por entidad de origen, transferencia, vamos a encontrar clasificadores institucionales. Pero miren acá, en el artículo 41 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada hace mención a lo siguiente. Los estados financieros productos del sistema de contabilidad integrada revelan la siguiente información. O sea, ¿qué quiere decir? Deben mostrarnos esa información. El balance general nos debe mostrar, dice, la situación y cuantificación de los bienes y derechos, expresado en partidas del activo corriente y no corriente. Entonces, ¿qué significa? De que no vamos a hacer un balance general bajo el método de, ¿cómo se llama? Por realización. Porque el balance general, así también, digamos, como otros estados, también tiene su forma de exposición. Y si yo pondría por realización, podría poner, a ver, primero el que se va a realizar lo más pronto posible es el disponible. Después le sigue cuentas por cobrar, después inventarios, después puede ser, por ejemplo, inversiones permanentes, después puede ser activo fijo, activo intangible. O sea, esa forma de estructurar el balance no está considerado en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. O sea, aquí dicen el balance general debe considerarse el activo corriente y el activo no corriente. Es decir, está clasificado como a corto plazo, como a largo plazo. Entonces, también, miren, en lo que son los pasivos, también hace mención a esa parte. Dice, los pasivos también tienen que ser, tienen que exponer como corrientes y no corrientes. En cambio, en el patrimonio solamente se refleja la participación, ¿no? del Estado, es decir, en el capital institucional. Seguramente estará, si es que están, si corresponden a entidades de que generan, por ejemplo, bienes de dominio público, tenemos el patrimonio público. Con esas consideraciones, entonces la exposición o el formato establecido para el balance general es activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no? O sea, nos olvidamos de otros formatos. ¿Han debido llevar ustedes en la parte de contabilidad básica o intermedia, o en algún tipo de contabilidad, los formatos que se pueden exponer, o sea, los balances generales, ¿no? O solamente han llevado sobre lo que es activo corriente y no corriente? ¿Algún modelo diferente que hayan visto? ¿Nadie se acuerda? ¿Algún formato diferente que se hayan exigido los docentes en su momento?
que podrían exponer así la información en el balance. No me están mandando de este tipo de formatos. Yo me acuerdo, miren, saben que el formato que utilizamos, el tiempo de realización, es decir, más que todo por la clasificación en cuanto a lo que, en qué periodo se van a realizar los diferentes bienes. Es decir, si yo tengo bienes en el grupo del disponible, si yo tengo en cuentas por cobrar, pero ya no existe esa clasificación a priori que es al corriente y no corriente, circulante, no circulante. No, ya no. Pero aquí en las normas básicas nos exigen de que expongamos de esa forma. Entonces, ustedes si se fijan y descargan de la entidad o empresa pública que han elegido en el ministerio, en la página del ministerio, van a encontrar con esa exposición. Y si alguien encuentra un formato distinto, tendría que reportarme y decir, mire, está exponiendo esta institución en este formato. Entonces, habría que ver por qué lo está haciendo, porque ya las normas básicas exigen de que se exponga de esa forma. En el caso del estado de recursos y gastos corrientes, hacen mención, ¿no?, que se tiene que exponer, dice, el resultado del incremento o disminución de los recursos económicos que se han obtenido en la gestión. Es decir, muestra el resultado de la gestión emergente de lo que son tanto operaciones de recursos como operaciones de gastos, ¿no? Gastos corrientes, o sea, ¿qué quiere decir? No vamos a encontrar, por ejemplo, gastos de capital, ni vamos a encontrar, por ejemplo, fuentes, mejor dicho, aplicaciones de fondos, no vamos a encontrar ese tipo de figura en el estado de recursos y gastos corrientes, solamente todo referido al funcionamiento de la entidad pública. Acá, en lo que es el estado de flujo de efectivo, este inciso ha tenido una modificación. El inciso que está ahí como estado de flujo de efectivo ha tenido una modificación. ¿Por qué? Porque ya se exige de que se revele o se exponga la información, ¿no?, conforme exige el decreto, la resolución suprema 2271-21, ¿no? Y vamos a visualizar esa resolución para que podamos nosotros ver. A ver, ¿dónde está la resolución? 2271-21. Ver, para que podamos visualizar. En su pantalla se muestra, miren, está mostrándose la resolución suprema. 2171-21 del 31 de enero del 2007. Vamos a ir a la parte de resuelve. Único. Se modifica el artículo 40 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Y vamos más abajo y vamos a ver, dice, se modifica el inciso C del artículo 41 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada con el siguiente texto. ¿Qué dice? Estado de flujo de efectivo. Identifica las fuentes y usos del efectivo o equivalentes empleados por la entidad. Este estado muestra el flujo de efectivo según las actividades que las originan, sean de operación, de inversión y financiamiento, mediante el método directo y la base de caja. Ya el método indirecto, si bien se puede exponer de esa forma, pero en el sector público ya lo ha definido el órgano rector del sistema de contabilidad integrada que tienen que utilizar el método directo. Siempre en el sector público, jóvenes y señoritas, siempre el contador debe apegarse a las normas. ¿Por qué razón? Porque cuando existe, por ejemplo, alguna opinión, comentario de auditoría interna, o personal de la Contraloría va a hacer el control correspondiente, entonces va a acudir a estas disposiciones legales. Entonces el contador tiene que estar siempre al tanto de las modificaciones que pueden surgir, digamos, en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, presupuestos, pero más que todo en lo que es la exposición de los estados financieros,
el sistema de contabilidad integral. Entonces, acá les estamos mostrando a ustedes el fundamento normativo con el cual se están exponiendo los datos en los diferentes estados financieros. Por eso es que el sistema de gestión pública SIGEP, que tiene, por ejemplo, que vienen empleando un 98% de las entidades, no voy a decir 100% porque sería mentiroso, porque hay un porcentaje mínimo que todavía sigue con su propio sistema. Entonces, está diseñado para que los deportes se generen en ese fondo. Pero ¿qué pasa con las entidades que no están en el sistema de gestión pública? O sea, si no están administrando su información financiera, presupuestaria en el sistema, entonces ellos tienen una dificultad. ¿Dificultad por qué? Porque el sistema de gestión pública es un sistema integrado. Y cuando es un integrado, quiere decir de que automáticamente reconoce la imputación presupuestaria que se haga a una partida, automáticamente reconoce y se va a una cuenta contable específica. Y ya le ahorra el trabajo al contador para que el contador no esté analizando, esté agarrando sus tablas. A ver, en el caso, por ejemplo, si he hecho una venta de bienes, ¿a cuál cuenta contable va? O si he hecho, por ejemplo, a ver, compras de algún tipo de producto que lo voy a utilizar en la producción, ¿a cuál cuenta contable va? Entonces, ese trabajo ya lo ha hecho el sistema. Pero el contador tiene que hacer una revisión. Evidentemente, no puede dejar así. Tiene que hacer una revisión porque puede, el sistema de gestión pública le permite, pues, al contador hacer ajustes. Si es que no es esa partida, o mejor dicho, esa cuenta contable que se requiere que se exponga, entonces el contador puede hacer un asiento manual y puede adecuar ese registro para que se muestre correctamente la información financiera en estados financieros, ¿no? Entonces, bueno, para eso se necesita de que el contador vea las aplicaciones y conozca las guías, los lineamientos que están en la página web del Ministerio de Economía. En esta parte, por ejemplo, aprovechando que está visualizándose acá, yo puedo colocar acá, por ejemplo, SIGEP Sigma, SIGEP Sigma, ¿no? Entonces, si yo entro, por ejemplo, a SIGEP Sigma, la página, en esta parte donde dice, miren acá en la parte inferior, dice formularios, manuales SIGEP. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede ir a acudir a estos alineamientos que están ahí adjuntos. Miren, formularios de solicitud de habilitación de entidades concentradas, perfiles especiales. Y en la parte del otro hay manuales. Miren, manuales de procedimientos, cómo se debe proceder a registrar. Y tiene, miren, hay manuales de procedimientos para todo tipo de registro en el sistema de gestión pública. O sea, es decir, el contador, si quiere hacer una modificación presupuestaria, entonces aquí tiene, por ejemplo, un manual que le guía, por ejemplo, cómo llevar adelante la modificación presupuestaria, que evidentemente se va a suscitar en la gestión, ¿no? Entonces, acá le orienta cómo debe desarrollar. Bueno, aquí están las disposiciones legales que a las cuales se apega, por ejemplo, la elaboración de esas modificaciones y cuáles son los pasos que debe seguirse, y están acá ya describiéndose cómo debe desarrollarse. Evidentemente tiene que apegarse una modificación presupuestaria a la emisión de una resolución administrativa para que la máxima autoridad ejecutiva o la instancia competente tenga que aprobar, por ejemplo, esa modificación. Es decir, no puedes modificar de tu presupuesto, o sea, decir, mira, quiero yo ejecutar un gasto en lo que son, por ejemplo, equipos tal vez de laboratorio. O sea, si estoy en una entidad pública referida al sector salud, pero no tengo presupuesto en eso de la partida, digamos, del grupo 40.000, donde corresponden activos o bienes de uso. Entonces, quiero hacer una modificación porque tengo tal vez en el grupo 20.000 de pasajes y viáticos, ya no han viajado, ya no era necesario hacer las inspecciones, las visitas, las diligencias, entonces tengo recursos ahí. Entonces, quiero llevar y quiero utilizar para comprar un equipo. Entonces, tengo que hacer un informe técnico donde yo justifique
¿Por qué quiero hacer ese cambio? Entonces, tengo que hacer referencia inclusive a las normas básicas del sistema de presupuestos, tengo que hacer referencia inclusive al reglamento para modificaciones presupuestarias. Y ese informe técnico tiene que ir al área jurídica y el área jurídica tiene que pronunciarse y tiene que hacer referencia a que si es que esa modificación presupuestaria no está vulnerando alguna disposición legal. Recién con ese informe jurídico y dando el visto bueno, recién se proyecta una resolución con la cual la máxima autoridad autoriza la modificación presupuestaria. Recién con toda esa información, recién se procede a utilizar en el SIGEB y hacer el cambio. Entonces, no es que a alguien se le ocurre y puede hacer, digamos, un cambio, no. Aquí en el sector público hay normativa. Y por eso es que, entonces acá, miren como han podido ver, están ahí definidas. Evidentemente, para poder ingresar al sistema de gestión pública hay que tener un usuario, una contraseña que te da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo al cargo que tengas en la entidad pública, te dice, tú eres operador contable, entonces vas a ser seguramente el que va a cargar, va a procesar la información. Te da un perfil tal vez de elaborador. Entonces, hay otra persona que va a ser el verificador, hay otra persona que va a ser el aprobador. Entonces, se tiene perfiles, ¿no? Es decir, no recae sobre una sola persona, todo eso, ¿no? Además, también el personal del Ministerio de Economía está monitoreando. Y si alguien de acá va a ir a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, también va a encontrarse con el hecho de que va a tener que hacer la supervisión sobre el registro contable que se van haciendo, ¿no? Pero bueno, al final, aquí quiero llegar a decir de que los formatos que están establecidos vienen desde las normas básicas, miren, para cada uno de los estados financieros. O sea, las normas ya han previsto. Si vamos al estado de cambios en el patrimonio neto, ahí dice, muestra las modificaciones ocurridas en el ejercicio de las cuentas que componen el patrimonio neto, incluyendo los ingresos y gastos de capital. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo variaciones que se han dado en el ejercicio, entonces yo como contador debo mostrar en el estado de cambios en el patrimonio neto cuáles son esas variaciones que están dando. El resultado que se obtenga en el ejercicio también forma parte del estado de cambios en el patrimonio neto. Las expresiones de valor, las cuentas patrimoniales, porque son rubros no monetarios. Asimismo, las transferencias de recursos de capital que dan, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación, manda pues a las instituciones, inyectan con recursos de capital. Te mando para que hagas este proyecto, te dice, son transferencias de capital. Ese proyecto seguramente tal vez es un coliseo, tal vez es un hospital o es una carretera. Mientras no se termine, por ejemplo, de construir o tener ese bien, tampoco esa transferencia de capital se puede consolidar como capital de la institución. O sea, son condicionantes que hacen a la contabilidad integrada y que acá ya en lo que son los estados de cambios en el patrimonio neto ya nos muestra en su contenido que debemos exponer. El estado de ejecución del presupuesto de recursos, ¿qué dice? Tenemos que mostrar los recursos estimados, o sea, ¿qué quiere decir? El presupuesto de recursos. Tienes que mostrar el detalle de las modificaciones que has hecho a esos recursos que has presupuestado. O sea, es decir, a ver, yo tenía que recaudar por concepto de venta de bienes 10 millones. Pero resulta de que no voy a recaudar 10 millones. Ha llegado la pandemia, todo eso. Más bien he recibido inyección del Tesoro General de la Nación. Me han inyectado con recursos porque hemos paralizado el año pasado. Entonces, me han inyectado con recursos. Entonces, no voy a recaudar porque no he dado los servicios ni tampoco puedo vender. Pero sí tengo otro recurso que va a ingresar a la institución. Pero no tengo presupuestado. Entonces, yo tengo que hacer un cambio, una modificación ahí. Entonces, aquí me dice en este artículo 41 que yo tengo que exponer las modificaciones. Además, producto de esas modificaciones, el presupuesto se ha modificado. Pues, o sea, lo que estaba inicialmente programado ya no es lo mismo.
porque le has quitado recursos de la venta de bienes y has adicionado un rubro que se llama, por ejemplo, transferencias del sector público no financiero. Entonces, si has creado, por ejemplo, esos rubros, entonces tu presupuesto vigente ya es diferente. Evidentemente, el total no cambia. ¿Por qué? Porque has hecho modificaciones internas, has cambiado de un rubro a otro. Entonces, no hay cambios. Pero, ¿qué pasa? Tienes que mostrar el presupuesto inicial, las modificaciones y el final. Y además de eso, tienes que mostrar la ejecución presupuestaria de recursos, tomando en cuenta el devengado, lo que has percibido, porque posiblemente no hayas percibido todo. Has devengado 9 millones y los 9 millones has recibido solamente 7 y tienes que mostrar el saldo por percibir a nivel institucional para cada rubro aprobado en el presupuesto. Te está hablando para cada rubro. ¿Eso qué quiere decir? Vas a emplear el clasificador de rubros de recursos. Ya te lo está diciendo aquí la norma básica. Si ustedes ven un estado de ejecución presupuestaria de recursos con un formato distinto y es oficial y está mandando con esa estructura, entonces hay que decirles, señores, no están cumpliendo con las normas básicas del sistema de cuenta integrada. Lo dice claramente ahí. Porque ¿cuál es el apego del contador? El contador tiene que apegarse a lo que dicen las normas básicas para no ser objeto de algún tipo de observación por parte de algún ente fiscalizador. En lo que son, por ejemplo, los estados de ejecución del presupuesto de gastos, se hace referencia de la misma forma de que tiene que exponer el presupuesto aprobado por ley en los gastos, sus modificaciones efectuadas, presupuesto vigente, y tiene que mostrar en una columna los compromisos que se han asumido. Tiene que mostrar los devengados, tiene que mostrar, por ejemplo, el pagado y el presupuesto no ejecutado y el saldo que tiene por pagar. El saldo que tiene por pagar tiene que estar puesto en una columna diferente, ya muy independiente para que cualquiera que vea y diga, esta institución debe, o sea, ha cerrado la gestión con una deuda que tiene que regularizar el año siguiente. Y hacen referencia por cada una de las partidas aprobadas en el presupuesto. Y estas partidas aprobadas en el presupuesto están en el clasificador por objeto del gasto. De allí la esencia de ese estado de ejecución presupuestaria para que se pueda dar lugar a la ejecución tomando en cuenta ese contenido, ¿no? Entonces hay que considerar, ¿no? esa figura. Bien, vamos a hablar sobre el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. En este estado dice que tiene que mostrarse el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente. En lo que es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, hay tres cuentas. Cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiamiento. En la cuenta corriente están los recursos corrientes y gastos corrientes. Emergente de la diferencia entre recursos y gastos, sale el ahorro o el desahorro. Y ese resultado de ahorro y desahorro es también pues objeto de suma y resta por lo que son los gastos de capital y recursos de capital, para que puedas tener, por ejemplo, un resultado financiero neto. Por otra parte, en lo que son, por ejemplo, las fuentes de fondos y aplicaciones de fondos, te da lugar, son parte de la cuenta financiamiento. La cuenta financiamiento te genera, por ejemplo, un resultado con el cual, digamos, muestras si has tenido ahorro, evidentemente no vas a necesitar financiamiento, pero si has tenido desahorro, has tenido que financiarte recursos para poder realizar tus actividades en el año. Pero bueno, esa exposición está definida en las normas básicas, por eso dice que muestra el ahorro. Si alguien hace un estado de cuenta o inversión financiamiento sin mostrar esa información, entonces está incumpliendo lo que dicen las normas básicas del sistema de cuenta integrada. Y los auditores siempre se pronuncian y dicen, los estados financieros están elaborados de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Entonces hacen entender de que su valoración es de acuerdo a esta normativa. O sea, en su análisis han visto el contenido, si se ha cumplido o no.
El formato, como les aclaro, está definido en este artículo 41. Y esa es la base para que se pueda exponer esa forma. Pues si alguien les pregunta, les dicen, ¿por qué usted me dice de que tengo que yo exponer el estado de ejecución presupuestaria de gastos por objeto del gasto? ¿Y por qué no lo puedo hacer por otro formato? A ver, puedo poner tal vez, puedo exponer mi ejecución presupuestaria por proyectos, por códigos y sin, por código de proyectos. Es decir, proyecto 1, no sé, pues puede ser, por ejemplo, construcción de la carretera A. Proyecto 2, construcción de la carretera B. ¿Por qué no lo muestro así mi estado de ejecución presupuestaria de gastos? ¿Por qué tengo que mostrar por partidas? ¿De dónde sale el fundamento para hacerlo así? Les pueden decir en algún momento. O sea, ¿por qué razón? Porque las normas básicas del sistema de contabilidad integrada lo define de esa forma y no falta alguien que siempre cuestiona, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los que son como máximas autoridades ejecutivas desconocen técnicamente cómo debe estar estructurado el estado financiero. Son las primeras que pueden cuestionar. ¿Por qué razón? Porque su formación es distinta. No vas a encontrar siempre una máxima autoridad ejecutiva de que tenga un cargo, o mejor dicho, una formación en auditoría o contabilidad. Generalmente, por ejemplo, a ver, si hablamos de las máximas autoridades ejecutivas, no sé exactamente qué profesión tiene el alcalde actual de La Paz, ¿no? ¿Qué profesión tiene, por ejemplo, la alcaldesa del Alto, el gobernador actual? O sea, no, posiblemente no sean auditores, no saben. Entonces, cuando convocan al contador, les dicen, a ver, ¿por qué está este estado financiero con este formato? O sea, la respuesta correcta siempre tiene que ser decir, las normas básicas lo definen que tenga ese formato. Porque si nosotros decimos, ¿no? Así el sistema genera automáticamente, yo ya no sé, yo no defino eso, el sistema directamente lo saca o se saca. Ese, por ejemplo, van a decir, pero entonces, ¿quién está procesando? Somos, por ejemplo, nosotros como por decir, apretamos solamente el botón y saque lo que saca. No, más al contrario, es decir, ese es el producto de nuestro esfuerzo como parte pues, de la contabilidad. Nosotros cuando vemos que se genera un reporte, decimos, este es el resultado de todo lo que procesas. Y en este ejercicio de este año que nos corresponde ver, y a partir de noviembre, vamos a ver nosotros que ustedes van a ir procesando manualmente los registros y empezar al final van a sacar y van a mostrar estados financieros elaborados, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que son los formatos de los estados financieros, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estamos visualizando. Bien, vamos a ver. Si vamos a la práctica manual de los estados financieros, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que estos estados financieros van a ser suscritos por la máxima autoridad, por el responsable del área financiera y el contador general. Eso lo define ya la norma básica. Pero bueno, el hecho es de que hay que hacer los estados financieros, o sea, no simplemente depender de un sistema, sino que hay que saber cómo internamente procesa y cómo debería procesar, ¿no? Entonces, para eso, primero tenemos que entender dónde comienza el proceso de la contabilidad integrada. Y acá decimos de que comienza primero con el registro que se hace del presupuesto aprobado. O sea, tienes que tú tener información de cuánto se ha presupuestado para el año. Entonces, en base a esa información, lo que tienes que hacer es ya registrar el asiento de apertura del presupuesto. Después haces el asiento de reapertura de registros contables, es decir, una vez que has registrado contablemente el presupuesto, tantos recursos como gastos, como igualan los dos recursos y gastos, uno va a ir al debe y el otro va a ir al haber. Va a ir al debe todos los recursos y va a ir al haber todos los gastos, ¿no? Es decir, con los mismos importes totales. Después haces la reapertura del registro porque tienes saldos en tus cuentas contables. Hay saldos que tienes que exponer. Entonces, esos saldos se tienen que mantener y tienes que reabrir, porque el año pasado lo han hecho el cierre correspondiente, con los asientos cierre.
Durante la gestión se va empleando las matrices de conversión. Esas matrices de conversión que les he mostrado tanto para recursos y de gastos, ¿no? Se emplean constantemente. En el sistema, esas matrices, el sistema automáticamente va reconociendo con las instrucciones que va recibiendo. Pero obvio, les digo, hay que analizar el tipo de transacción que está registrando en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo les doy. Digamos, hemos contratado el servicio de seguros, ¿no? El servicio de seguros para, pónganle esta fecha, hoy, 19 de octubre, se ha proyectado, se ha contratado una póliza hasta el 19 de octubre del año 2022. La pregunta es, ¿no? Ese seguro eh, va a ser un gasto, o sea, voy a registrar en el gasto ese seguro, o sea, voy a debitar directamente la cuenta gastos por seguros, porque todo el dinero que corresponde a la póliza voy a pagarlo al contado, pero la consulta es, voy a debitar una cuenta de gasto hasta el año siguiente, es hasta el año 12, del 19 de octubre. El sistema, si le cargo yo, por ejemplo, directamente ese gastos por seguro, el sistema lo va a reconocer, lo va a cargar al gasto directamente. Todo el 100%. Entonces ahí entra el análisis del contador y dice, esta transacción, ¿cómo debería registrarse? Lo registro como gasto ahora, pero ¿qué va a pasar después al cierre de la gestión? ¿Cuál debería ser en realidad el resultado o el efecto que debían mostrar en los estados financieros? Todavía no estoy consumiendo todo el seguro, o sea, es decir, lo mantengo, digamos, hasta el cierre de la gestión, puede ser que haya tenido 3 meses en los cuales se ha consumido, pero me quedan todavía más de 9 meses, ¿no? Más de 9 meses, entonces, el contador ahí entra, esa es su parte, la parte donde el contador tiene que analizar y decir cómo corresponde exponer. Entonces, aquí en la contabilidad integrada, lo que tiene que hacer es el contador tiene que ver, va a ser un registro universal, evidentemente, con incidencia en los diferentes subsistemas. Pero, ¿cuál es el efecto que debería tener esa transacción? ¿Cuánto debería ir al gasto o cuánto no debería ir al gasto? Entonces, ese tipo de transacciones se dan en el año. Tenemos ya después lo que son, por ejemplo, los saldos al cierre de la gestión. Tenemos ya saldos mayores, contables, presupuestarios. Entonces, en esto de lo que son los mayores, tenemos que nosotros tener libros mayores contables como también presupuestarios, para lo cual debemos nosotros tomar en cuenta lo que dice el manual de cuentas contables, los que ustedes han empleado en algún momento para hacer la consulta de los conceptos, todo eso. ¿Por qué razón? Porque tenemos que asegurarnos de que esa cuenta contable es la que corresponde emplear, ¿no? Para la transacción que se está contabilizando. Y eso se ha llevado al mayor, ¿no? Entonces tenemos mayores contables y mayores presupuestarios también. Ambos lados, mayores presupuestarios de recursos y de gastos también van a generar movimiento. Entonces, se tienen que utilizar clasificadores presupuestarios de esa misma forma, por objeto del gasto y sus recursos. Una vez que ya tenemos los mayores, lo que hacemos es la hoja de trabajo. La hoja de trabajo, como siempre lo hemos hecho en contabilidad. Vamos a retornar en unos minutos porque me está saliendo ya el mensaje de que tenemos que cerrar la sesión. ¿Ya? Entonces, retornamos, por favor.